Bueno, muy buenas tardes. En primer lugar, quiero agradecer muy de veras al Centro Cultural de San Marcos y a mi buen amigo Marco Flores, que es el director de turismo de este centro cultural, por esta invitación tan generosa y que voy a responder entonces a los cuestionamientos que este programa trae esta tarde. La primera pregunta se refiere a las políticas. Algo así como, ¿cuál es el significado de las políticas en general y las políticas en turismo? Yo creo que el caso de, o la interpretación o la definición de las políticas tienen que ser, en el caso de la gobernanza, tienen que ser aquellas decisiones que se toman desde las instancias gubernamentales, sean nacionales, regionales o locales, que beneficien a la mayor cantidad posible de actores y protagonistas del sector turismo en sus diversas manifestaciones. Es decir, las políticas que tienen que ver con el desarrollo del turismo tendrán que ver con los beneficios, las ventajas, el bienestar que puedan alcanzar sus distintos protagonistas, sus distintos niveles. De manera que hablar de política gubernamental tendríamos que traducir entonces ese concepto en el significado que tiene para las grandes mayorías que están asentadas en las distintas actividades que tiene el turismo en el Perú, tanto en el sector público como en la actividad privada, tanto en el lado académico como en el lado de los emprendedores, tanto en el lado de aquellos que quieren incorporarse al sector turismo, que se beneficien de estas decisiones que conlleve a una situación que haga que su calidad de vida sea mucho mejor y en unas mejores condiciones. La primera cosa que yo quiero distinguir acá es la política de turismo, la política gubernamental del turismo en el Perú. Tendríamos que enfocarla en primer lugar, no qué cosa es, sino para quién es. ¿Para quiénes está dirigida la política gubernamental del turismo en el Perú? Y para eso tendríamos que regresar un poco para atrás para conocer el origen. La política pública en turismo arranca en 1932, fecha en la cual nuestra actividad se funda mediante ley de la República durante el gobierno del ingeniero Bustamante Rivero. Se firma la primera ley de creación y en ella se dice simplemente: creas el servicio de turismo en el Perú y se ordena, se dispone que el Ministerio de Economía, en ese tiempo se llamaba Ministerio de Hacienda, disponga de un presupuesto para que se ejecute y se active y se atienda las corrientes turísticas que llegan al Perú y en especial las que van al Cusco. Así comienza la cosa. Así comienza la cosa. Ahora bien, del año 1932 para acá, ¿qué cosa es lo que ha ocurrido en el Estado? Ha tenido, yo creo, un crecimiento, una evolución positiva, creciente, de menos a más. Cuando yo ingresé al turismo del Perú hace 50 años, 5 décadas, éramos una muy pequeña oficina que se llamaba la Dirección General de Turismo. De ahí jerárquicamente, hemos ido avanzando y ahora hemos llegado al punto de ser un viceministerio de turismo. Pero esa es la parte orgánica, pero el fondo de la cuestión es otro. El fondo de la cuestión es cuánto en este lapso el Estado ha considerado al turismo como una verdadera política de Estado. La verdad es que la política de Estado está escrita en las leyes y en las normas. La última ley de turismo
efectivamente, como las anteriores, dice expresamente que el turismo es una política de Estado. Muy bonito suena ahí, muy bonito suena como está escrito y está publicitado de esa manera. Pero valga verdades, no somos una política de Estado para los gobernantes. En la ley estará, pero en las mentes de los gobernantes no está escrita esa política de Estado y por tanto no está priorizada como una actividad transversal que comprende varios sectores en los cuales uno primero y fundamental, que es la infraestructura básica, no está en nuestros planes. De manera que la preocupación del Estado ha sido ascendente y descendente, ascendente y descendente. Pero fundamentalmente creo yo que los gobernantes que han tenido en sus manos el desarrollo del turismo, desde el punto de vista de la ejecución y la practicidad, no nos han considerado como un sector prioritario, fundamental, protagonista de la economía del Perú. Esto es la verdad de la milanesa. Están las normas ahí, están escritas ahí, pero la realidad, hasta antes de la pandemia, ya podemos reconocer de que si bien hemos tenido un crecimiento cuantitativo en algunos aspectos de los indicadores del turismo peruano que más adelante explicaré, seguimos siendo un sector de segunda clase, un sector secundario, yo diría comparsa, de los esquemas mentales para poder reconstruir la economía del Perú. Voy a dar un pequeño ejemplo. Yo tengo un blog, carlitosvillena.blogspot.com. Tengo más de 500.000 de visitas en mi blog. Y todos los procesos electorales hago una evaluación de los planes de gobierno en turismo de los partidos políticos. Ya voy evaluando 4 de ellos. Están en mi blog, pueden ustedes darle una miradita y leer mis comentarios respecto de esos planes de gobierno de estos 4 primeros partidos políticos que he analizado. Y en esos 4, en ninguno de ellos, para reconstruir la economía del Perú, es protagonista. ¿Y por qué debe ser protagonista? Porque es uno de los que más genera empleo entre todos los sectores de la economía del Perú. Entre todos. Es el que más genera empleo. En un país destruido necesitamos al turismo. Pero en los planes, ninguno. En nuestro país tenemos una constitución que señala claramente que estamos en una economía social de libre mercado. Y en ella se desenvuelven libremente todas las iniciativas. Y cuando decimos todas las iniciativas, estamos hablando de los cientos de emprendedores que están saliendo de todas partes. Qué bueno que emprendedores en esta etapa adversa y difícil hayan creado, imaginado su propio esfuerzo creativo de emprendedor, han desarrollado una enorme cantidad de negocios impensables. Ahora bien, la pregunta dice que estamos insertos en una economía corporativista que solamente se preocupa por los beneficios y las utilidades. Bueno, eso es correcto, porque para eso es esta economía que desarrolla libremente iniciativas y emprendimientos. Claro está que, ahora que hemos hablado del poco entendimiento y poca visión que han tenido los gobernantes en materia de turismo sobre nuestra actividad, cierto es que no hemos tenido un desarrollo más o menos pleno que permite decir de que hemos incorporado a un mayor número de peruanos a la actividad formal del turismo. Quiero decir sobre esto que tenemos miles de informales en nuestro sector, miles. No son nuestros enemigos, el Estado
ha tenido un negativo papel en siempre en arreglar el asunto con la policía, arreglar el asunto con los serenazgos, arreglar el asunto por la vía violenta, pero nunca llamándolos, formándolos, capacitándolos, invitándolos para que se incorporen formalmente al turismo. Esa es una debilidad terrible con la que cargamos. Y digo en plural porque también me siento incluido en esa debilidad, como creo que todos los que estamos en el lado formal debemos de reclamar porque esos miles se incorporen a nuestras filas. Entonces, este asunto del gobierno nacional, local y regional tiene que ver con este despropósito que hasta ahora cargamos. Yo creo que buena parte de los seguidores de este modo turismo, de este programa de Centro Cultural, tengo la impresión de que muchos son de San Marcos. Y de los que no lo son, he escuchado en diversas oportunidades la idea del Ministerio de Turismo. Bueno, yo quiero explicar este asunto porque me he dedicado a analizar este tema. Y tengo la siguiente versión. La primera cuestión es que para ubicarnos en la cancha tenemos que saber cuán necesario, fundamental y trascendente es tener un Ministerio de Turismo en un momento en que los países y el mundo entero, y en el caso del Perú en especial, estamos señalando el papel del Estado en el Perú. O sea que la primera cuestión para entender la necesidad de un Ministerio de Turismo es analizar el papel y el rol del Estado en el Perú. Y para eso, a los que están viendo este programa, les tengo una tareita para comprender el papel del Estado en el Perú y luego veremos lo del Ministerio. Entonces, es fundamental, primera cuestión, ¿cuál es la tareita? Tenemos que leer a González Prada para entender el Estado peruano, el discurso de Politeama. Tenemos que leer a José Carlos Mariátegui, 7 ensayos. Tenemos que leer a Jorge Basadre, Perú, problema y posibilidad. Tenemos que leer a José Matos Mar. Ustedes habrán oído los famosos textos de Matos Mar. Desborde popular y crisis del Estado. Todos ellos sanmarquinos, además los 4 que acabo de decir sanmarquinos. Y finalmente hay que leer a Hernando de Soto, El otro sendero. Cuando hayan leído estos textos, habrán podido darse cuenta o se podrán dar cuenta de cuál es la situación del Estado en el Perú. Puedo resumir en 3 palabras. El Estado peruano te sirve. La municipalidad del distrito en el que tú vives te sirve, te es útil, te responde de inmediato cuando vas a hacer un trámite. El ministerio cual te responde de inmediato. Para poder simplificar el tema del papel del Estado, sencillamente preguntémonos, ¿tenemos oxígeno para los cientos que se mueren diariamente? ¿Nos están vacunando a un ritmo de 100.000 diarios? Tenemos camas UCI. O sea que han pasado 200 años para que el Estado peruano nos muestre este panorama. Segunda cuestión. La mayor parte de los estados hoy día se esfuerzan por reducir el tamaño del Estado. El Perú tiene un Estado que ya se ha hablado bastante y en extremo sobre esto. Un Estado indolente, un Estado gigantesco, monstruoso, un Estado lento y corrupto.
pasaría si mañana se creara el Ministerio de Turismo para aquellos que le siguen esta idea? ¿Qué va a pasar con el nuevo ministro de Turismo? Va a llevar a su sobrina de secretaria, va a llamar a su amigo del barrio para que sea viceministro de algo, va a llamar a su otra amiguita de a la vuelta para que sea funcionaria de alguna otra cosa. Así funcionan los ministerios en el Perú. Ahora bien, el Estado peruano, hay muchos estudios que ya se ha hecho sobre esto, ¿no? Lo que requiere es reducir en extremo los ministerios, que no nos sirven para nada. Es decir, creo yo, que debe estar el sector productivo y el sector social. El sector social no está la educación, no está la seguridad, no está la salud, no está la justicia, no está la infraestructura. El sector productivo. Los que producen para poder sostener al ámbito social. La minería, el turismo, la pesca, la agricultura, construcción civil, etc. Y hacer un Estado moderno y electrónico. Gobierno electrónico. Nada de papelitos, nada de solicitudes. Tengo el agrado de firme usted para solicitar nada. Entonces, aquellos que están hablando del Ministerio de Turismo primero tienen que comprender cuál es el papel del Estado. Y luego de eso, ahora les tengo otra sorpresita. No hay ninguna garantía tener un Ministerio de Turismo y que nos lleve a la tierra prometida. Ninguna. No está probado, comprobado ni demostrado. Segunda cuestión. Los grandes del turismo en el mundo, Francia, número 1 en el mundo, no tiene Ministerio de Turismo. Su actividad está dentro de un ministerio, como el caso del Perú de hoy. China, Estados Unidos ni tiene ministerio. Es más, ni siquiera forma parte de la OMT, no le interesa un pepino formar parte de la OMT. Y estoy hablando de los 10 primeros. Ninguno tiene Ministerio de Turismo. Ninguno. Y eso para sacar de la mente a todos aquellos que creen que el Ministerio nos va a llevar a la tierra prometida. Los 10 campeones primeros del mundo, los 10 primeros de la FIFA, del ranking del turismo, no tienen ministerio. Hay otros que dicen, bueno, pero el turismo factura 4.500 millones de dólares. Bueno, con ese mismo criterio también tendríamos que decir, bueno, entonces el cobre, que genera más, también tendría que tener el Ministerio del Cobre, el Ministerio del Oro, el Ministerio de la Papa, el Ministerio del Camote, el Ministerio del Culantro. Con el mismo pensamiento, el mismo juicio, tendríamos que decir que entonces haya ministerios según aquellos que producen, más que el turismo todavía, más que el turismo. Por ejemplo, mango, ¿te das cuenta? Las frutas de agroexportación, o sea que tendríamos que tener el Ministerio de las Frutas de Agroexportación, siguiendo ese mismo pensamiento. Entonces, no nos es ninguna garantía tener un Ministerio de Turismo para crecer. Es absolutamente impensable en un nuevo modelo de desarrollo siglo XXI creer que un ministerio nos va a llevar a la tierra prometida. ¿Qué cosa es lo que debemos de tener? ¿Un ministerio? ¿Un viceministerio? ¿Un instituto? ¿Una corporación? Digo yo, lo que sea, poco importa. ¿Saben lo que importa? Tener una institución con cuadros altamente calificados en turismo y hotelería y gastronomía. Cuadros con, ya no voy a decir licenciados, eso ya un poco está pasando a la historia, con maestrías y doctorados. Me imagino yo, el viceministerio como está, con cuadros altamente calificados desde la cabeza, el número 1, hasta abajo. Cuadros altamente calificados que dominen el conocimiento, dominen el mercado, dominen el desarrollo sostenible, dominen la economía, dominen el marketing digital. Ahí estaremos hablando de una institución, independientemente de su nombre, sea
eficiente. Lo que fuera, lo que importa acá es que tenga cuadros calificados, sea eficiente y forme parte de los grandes problemas que tenemos que resolver. Entonces, la idea del Ministerio de Turismo, francamente, que para mí está cancelada, sellada, y no tiene nada que hacer en un país como el nuestro, que requiere un Estado eficiente, pequeño, y que sea capaz de resolver los requerimientos de sus, de sus, de sus, de sus profesionales, de sus emprendedores que formen parte del sector. Yo creo que eso es lo fundamental. Bueno, precisamente ese es nuestro talón de Aquiles, ¿no? Que no existe una articulación, particularmente los gobiernos locales con los regionales. Ahí está la cosa. Ahí está el talón de Aquiles, porque ¿qué dice el MINCETUR? El MINCETUR dice que se comunica y trabaja con los gobiernos regionales. Es verdad, es verdad. Hay una relación, un vínculo con los gobiernos regionales. Es decir, con las famosas DIRCETURES. Hasta ahí todo bien. Pero cuando uno le pregunta al director regional de Comercio Exterior y Turismo de Amazonas, y le dice, oiga señor, ¿cuánto tiene usted de presupuesto? ¿Qué me dicen ustedes? ¿Cuánto tiene usted de presupuesto? Un sol. Entonces, las cosas comienzan a cambiar. Ahora bien, el distrito que forma parte de esa región y de esa DIRCETUR que quiere hacer una obrita chiquita, que quiere hacer un mirador en el Cerro Tal, en la parte de arriba, un caminito bonito, con su señalización, y arriba un mirador para tomar fotos. Ese alcalde le pide al gobierno regional una ayuda, un plan arquitectónico, le dice, oiga, necesitamos 80.000 soles para hacer esto. El alcalde le dice al gobernador, pero si no tiene los fondos, peor todavía el alcalde de los distritos andinos, de los distritos alejados, que ustedes bien saben, solamente recibe del fondo del fondo común municipal, solamente recibe para pagar al alcalde, al consejo, para pagar el recojo de la basura y dos cosas más. Punto. Todavía más. Los vecinos no pagan los árbitros, ni el predial. O sea, peor todavía. Los gobiernos locales están totalmente fuera del juego. Fuera del juego. Naturalmente que hay mucho trabajo interesante de universidades. Nosotros en la Universidad Ricardo Palma apoyamos a alcaldes andinos de la cuenca alta del río Cañete, del Santa Eulalia y del Rímac, las cuencas altas. Ahí trabajamos nosotros con alcaldes andinos, los hemos ayudado a hacer su plan de desarrollo local, su plan de desarrollo turístico local. Los hemos apoyado para que puedan tener los fondos necesarios, porque aquel distrito que no tiene un plan de desarrollo turístico no recibe fondos, además de lo que recibe del Fondo Común. Entonces, yo creo que la cuestión ahí, sobre la pregunta, hay un fraccionamiento grave en la comprensión de la cadena de valor de la gobernanza. Es decir, el gobierno nacional que está pensando en su PENTUR y con funciones delegadas al gobierno regional, cuyos cuadros usualmente no son los calificados, no están preparados, menos no tienen estudios de turismo, menos. Y finalmente el gobierno, los gobiernos locales, ¿no? Que son aquellos por los cuales debería de empezar la mirada de la gestión. La mirada de la gestión arranca con los alcaldes ahí. Pero no es observado de esa manera por los gobernantes que hemos tenido y por los que van a venir tampoco. Tampoco.
esta es la parte pues capital, ¿no? Porque hemos dicho que el turismo es un sector transversal y no depende de sí mismo, desgraciadamente. Depende o tiene un cordón umbilical con, a ver, vamos a ver, son varios, ¿ah? Pero vamos a ver los principales, para que ustedes vean que es un sector muy difícil de gobernar porque no tiene todas las cartas consigo. Número uno, depende del MTC. Y de la MTC depende de sus carreteras, de los puertos, aeropuertos, radio, televisión y fibra óptica. Es decir, el viceministro de Turismo que quiere desarrollar el destino tal en Junín, digamos, Oxapampa, Posuso, no la tienes todo consigo. Él tiene que ir a tocar la puerta de la MTC o hacer alianzas de un plan de infraestructura básica en turismo que no lo tenemos. Entonces, solamente por esa parte ya caímos. Ahora bien, necesitamos que el distrito o el destino tal que queremos proveer tenga agua potable y alcantarillado de luz eléctrica. Aquí tenemos que tocar la puerta al Ministerio de Vivienda y al Ministerio de Energía. Pero tocar la puerta para dotar de estos elementos fundamentales a ese distrito que forma parte de un destino que nosotros queremos construir. O sea que ahí tenemos otro problema. Entonces, cuando decimos gestión, es una gestión mediatizada porque el viceministro de Turismo ni el ministro las tienen todas consigo. Seguridad. ¿Qué pasa cuando tiene que ir ahí a su vecino, que es el ministro del Interior, y acordar con él una alianza? Les recuerdo que el MINCETUR ha comprado en la época del ministro Vázquez Vela 70 camionetas para la seguridad del turismo en el Perú. 70 camionetas. No son camionetas con la plata del Ministerio del Interior, son camionetas con la plata del MINCETUR. Entonces, el ministro ha tenido que ir a tocar en la puerta y decirle, yo te pongo las camionetas, tú ponme los policías. Y así como ustedes comprenderán, tenemos problemas con otros ministerios. ¿Y qué me dicen del Ministerio de Cultura o el ministerio donde están los grandes parques nacionales? No tenemos autoridad ahí. El Ministerio de Cultura, con todos los bienes monumentales que tiene, tampoco tenemos autoridad ahí. Hoy día, en el caso de Machu Picchu, ¿quién resuelve y quién defiende las cosas? ¿La ministra? No, el Ministerio de Cultura. Es decir, el Ministerio de Turismo es uno que forma parte de la gobernanza, pero quien encabeza el asunto, el Ministro de Cultura. Entonces, como ustedes ven, el gobierno del turismo es extremadamente complicado, muy difícil, porque la estructura del Estado está hecho de esa manera. O sea que aquí tenemos nuestras chacras, ¿no? La chacra del turismo, la chacra de cultura, la chacra de las áreas protegidas del Ministerio de Agricultura, y así sucesivamente. Cada uno tiene su propio feudo, donde cada uno mete su propia gente. Así está construido el Estado. Entonces la gestión de cómo ha hecho el Estado, es difícil, es muy difícil. Pero aún en ese escenario tenemos que reconocer, y yo reconozco, que el MINCETUR ha hecho a lo largo de todos estos años algunos avances y algunas obras, ¿no? No las que hubiéramos querido que tenga, habida cuenta de lo que he señalado, que tiene una fractura en el gobierno, sino que ha hecho tarea, ha hecho alguna inversión, una inversión que viene a través del plan Copesco de hoy, que hace obras pequeñitas en distintos lugares, pero que no logra pues satisfacer lo que nosotros quisiéramos ver para promover una demanda mayor para una oferta mayor. Esta es la verdad. Bueno, sí, efectivamente, ¿no? El turismo
en el mundo, en América Latina en especial y en el Perú, siempre ha sido desde que se fundó hace 86 años, siempre ha sido un fenómeno de crecimiento y desarrollo. Quiero decir de que hemos generado más o menos 1,5 millones de empleos formales. Y casi todos coinciden en señalar de que hay otro 1,5 millones de informales. Sumamos algo así como 3 millones de personas que viven del turismo, viven de un ingreso, de un sueldo, de una quincena, una mensualidad, una venta, una propina, un trabajo que ocasiona esa actividad nuestra gracias a la demanda receptiva, pero más a la demanda interna. O sea que sí, efectivamente, es un fenómeno social y económico, pero quiero agregar otra cosa más. Precisamente por esta capacidad de generar una amplia gama de empleos, y apuntan ustedes, empleo directo e indirecto, empleo permanente y eventual, empleos urbanos y rurales. Ojo, esta amplísima capacidad de poder generar empleo directo no lo ofrece ninguna otra actividad de la economía del Perú, ninguna. Solamente el turismo. O sea que ustedes se podrán imaginar el impacto que tiene esto en la vida de la nación. Quiero referirme al mundo rural y al turismo rural comunitario. Hay más o menos como, según dice el MINSETUR, como unas 70 o 80 organizaciones o casas o personas que ofrecen servicios de turismo rural comunitario. Una familia, por ejemplo, una familia en Luquina Chico, en Puno, en la vida de Chucuito, no Chucuito del Callao, Chucuito de Puno. Esa familia vende en su habitación, ahora tiene 2 habitaciones, la primera familia que se inició en Luquina Chico. 80 soles, alojamiento, desayuno, almuerzo, cena, más visita, más excursiones, más pesca, más trekking, más paseo. Y la cena, donde el papá campesino cuenta todos los mitos andinos, que es una cosa espectacular que nadie ha escuchado. Estas familias comenzó una, después otra, después 3, ahora hay cerca de 70 u 80 casas donde se brinda el turismo rural comunitario. No hay nadie en el mundo que pueda decir de que esto no es un impacto en la economía local. O sea que sí podemos decir nosotros, como otros países de América Latina, que ofrecen este trabajo de turismo rural comunitario bajo el manto del desarrollo sostenible, que se benefician y ha significado nueva mano de obra y nuevos ingresos para estas comunidades. Hay otro proyecto famoso, Tingana, en el Alto Mayo, famoso, Tingana. Ahí se han favorecido como 10 o 15 familias hasta ahora que están operando. Ojalá que regrese nuevamente el turismo para que se favorezcan esas familias que brindan también alojamiento, desayuno, almuerzo, comida y paseo con todos sus aguajales. Y en su tiendita donde se vende el café, venden la mantequilla, venden el queso, venden la mermelada. ¿Quién podría negar que somos un impacto social valioso, impacto económico fundamental para la economía del Perú? El impacto mayor creo ha sido esto precisamente que he estado comentando, ¿no? Que las comunidades
andinas y campesinas a quienes hemos beneficiado altamente, ¿no? Altamente. Nosotros, por ejemplo, en la Escuela de Turismo, Hotelería y Gastronomía de la Universidad Ricardo Palma, tenemos un trabajo permanente y va a ser siempre permanente los años que vengan, porque trabajamos, como he señalado, en la cuenca alta del río Cañete, Santa Eulalia, en Cayahuanca, en la parte alta del río Rima. Ahí los dos San Mateo de Otavo, San Mateo de Huancho, Amatucana y San Jerónimo. Yo creo que, poner correctamente la pregunta, que los impactos que ya se han generado ahí, pues no es algo que nosotros estemos inventando, estamos tratando de consolidar, de apoyar, de ayudar para conectarse de una mejor manera con el mercado. Entonces yo creo que el impacto mayor ha sido de haber conectado a los mercados, a esta oferta pequeñita, que son las comunidades campesinas del turismo rural comunitario, a mercado limeño y al mercado receptivo. Yo creo que eso ha sido uno de los grandes temas, uno de los grandes logros. Y entonces, también a eso yo creo que se añade otra cuestión fundamental de los logros luego de todos estos años, ¿no? Yo creo que el desarrollo del turismo interno también ha sido una cosa explosiva a partir de la Constitución del 93. ¿Qué ocurrió ahí? De ahí para acá. Hemos tenido un crecimiento sin duda, ¿no? Hemos tenido inversiones y muchos empleos, no solamente en el sector turismo, en otros sectores de la economía del Perú. Ha sido muy, pero muy fuerte. ¿Y cuál ha sido la consecuencia de eso? La consecuencia de eso ha sido que se ha generado un mayor número de puestos de trabajo y, por supuesto, un mayor número de gente que está en posición de gastar para viajar dentro del país. Y por eso que el crecimiento de estos últimos años, fíjense, el año 2019, antes de la pandemia, la autoridad ha declarado que se han producido 48 millones de viajes y el año 2018 45, y hemos avanzado en estos últimos 10 años. El turismo interno ha sido una cosa explosiva, explosiva. Yo creo que eso va a regresar. Cuando el turismo y las actividades de la economía del Perú retornen, que espero sea aquí en un año, todos van a querer desestresarse e ir a tomar aire. Irse a los ríos, a los paisajes, a la selva, a la sierra, a la costa, a las playas. Todos van a querer salir y respirar aire puro por lo menos un día fuera de su casa. Va a haber un boom como pasó en estos últimos años respecto al turismo interno, ¿no? Yo creo que eso ha sido un segundo logro, el boom del turismo interno, el boom del turismo rural comunitario, que ha sido valioso, ¿no? Yo creo que esos temas tenemos que registrarlo como hechos trascendentes y fundamentales en el turismo del Perú de estos últimos años. Esta pregunta me parece que es trascendente, ¿no? Porque los estados le prestan interés a una actividad económico-social cuando es abiertamente competitiva, como el caso del turismo, el caso de la minería, el caso de la agricultura, el caso de la agricultura de exportación, o el caso de la minería, etcétera, etcétera. Los gobernantes que tienen visión le echan el ojo a las actividades económicas que son más competitivas, generan más inversión y más empleo, ¿no? Eso ya está claro en nosotros. Entonces, pero cuando los gobernantes hay que llevarles cifras, cuando los gobernantes hay que llevarles los guarismos y los números para demostrarles cuán positivo y cuán fuerte es el turismo para el desarrollo de una nación. Entonces, ¿qué tenemos que hacer ahí? Yo recuerdo durante muchos años cómo se expresan los ministros de turismo cuando hablan al final del año sobre el desempeño de nuestra actividad. ¿Cómo hablan los ministros? Yo les voy a decir. Dicen,
El año pasado hemos tenido tantos millones de turismo receptivo, y hemos tenido tantos millones de divisas, y hemos tenido tantos millones de turismo interno, espectacular, grandioso, increíble. Bueno, quiero decirles que yo que tengo 5 décadas acá, desde que llegué en 1969 para acá, escuché a los ministros decir lo mismo. Es decir, el discurso para convencer a la opinión pública, para convencer al pueblo del Perú de lo que nosotros somos capaces de hacer, un discurso bastante pobre que no ha cambiado. Pero yo creo que si nosotros le decimos a los gobernantes, y seré yo quien vaya a machacar a los nuevos gobernantes que lleguen, el primer día les voy a decir esto, a través de mi blog, les voy a decir esto, al ministro nuevo que llegue. Lo que usted tiene que hacer es una tarea que ya se viene haciendo desde hace bastante tiempo atrás. Perfeccionar la cifra de cuál es la contribución del PBI sectorial al PBI nacional. Hasta ahora tenemos 4% del PBI nacional. Tenemos que decirle al pueblo del Perú, a los gobernantes y a los ministros de Economía, tenemos que decirle que el turismo genera el 4% del PBI nacional. Tenemos que decirle cuántas inversiones son necesarias para generar tantos miles de puestos de trabajo. Tenemos que decirle cuántos salarios se pagan en el sector turismo. Y tenemos que decirle cuánto cobra el Estado en materia de impuestos porcional. Cuando tengamos esa información y le digamos al pueblo del Perú lo que somos capaces de hacer del PBI, empleos, inversiones, impuestos y salarios, entonces la cosa, el pueblo del Perú va a decir, yo pensaba que estos del turismo se dedicaban a entretener a los gringos. Porque así opinan de nosotros. Ojo, así opinan de nosotros. Pero cuando la opinión pública escuche, o sea que estos señores producen fuerte y generan miles y miles de puestos de trabajo y tantas inversiones. O sea que este es un sector grandazo. ¿Es capaz de cuánto es capaz de este sector? Yo pensaba que solamente eran unos cuantos que se dedicaban a entretener a los gringos. Entonces, yo creo que, no solamente como el caso de Uruguay, o hay otros países también, por supuesto, en que el turismo es una política de Estado, como son los casos de los 10 primeros y creo que los 10 segundos de la lista de OMT de los que más reciben turistas en el mundo. Ahí hay política de Estado. Política de Estado. Quiero decirles que, por ejemplo, yo estudié en Francia, en el Centro de Altos Estudios Turísticos de la Universidad de Aix-Marsella, becado por la OEA y el gobierno de Francia. Y una cosa que descubrí ahí, y por supuesto que me quedé como condorito, plop, cuando escuché que se acompaña al desarrollo y a los planes de turismo el ordenamiento territorial. Estoy hablando de más de 30 años. Ordenamiento territorial. Para ellos, política de Estado. Si no hay ordenamiento territorial, no hay plan. Ninguno. Entonces, como ustedes comprenderán, la política de Estado parte con el convencimiento del pueblo del Perú de lo que hacemos. Y luego cuando lleguemos a las mentes de los gobernantes, que hasta ahora ninguno, 0 balas, 0 puntos, ha tenido la visión estratégica de que el Perú crezca a través de sus sectores más competitivos, entre ellos nosotros, pero no estamos en esa posición. Vamos a comenzar con esta respuesta diciendo cómo fomentar la investigación. Naturalmente que necesitamos un ejército de investigadores que se dediquen fundamentalmente a la innovación. Ahora bien,
Pregunto, ¿cuántos de nuestros estudiantes de hoy que están en aulas les gusta leer? No quiero una respuesta, Marcos, no hace necesario que me respondas. Yo sé cuál es la respuesta. Con estudiantes que no leen, de un aula de 30, 3 les gusta leer. 3 leen porque tienen que probar el curso. Y los 26 restantes están en el chat. Entonces, mi querido Marcos, cuando hablamos de cómo hacer para que investiguen, tenemos que arrancar por el principio. ¿Cómo hacer para que los estudiantes lean? Porque si no leen, no existe la investigación. La investigación es el punto de partida. Los investigadores redactan, ¿sabes, no? Los investigadores son los que escriben sus reflexiones, su ordenamiento, que hay un esquema de investigación, tienen que escribir. Y para saber escribir, primero hay que saber leer. Si no lees, no puedes escribir. No puedes escribir. Ahí yo les he dejado una tarea. Lea José Carlos María, que digo, pues, 7 ensayos, un texto chiquito, no te va a doler la cabeza. Lea González Prada, el famoso discurso de la politeama. 8 hojas, no te va a doler la cabeza. Pues el otro texto chiquito, pues, que es recomendado, ¿no? El texto, el texto de Jorge Basadre. El texto de Jorge Basadre. Posibilidades del Perú. Y otro sanmarquino ilustre, ¿no? José Matos Mar, de Borde Popular. Texto chiquito, con eso vas a entender el Estado. Y con eso vas a comenzar a reflexionar y el cerebro te va a comenzar a dar vueltas, el cerebro te va a comenzar a dar vueltas. Y con esas reflexiones vas a producir ideas propias. Ideas propias. Entonces la investigación, ¿dónde arranca? Leyendo. Tengo la seguridad que en las escuelas de turismo tenemos que hacer un esfuerzo mayor, mucho mayor, para que los estudiantes lean del primero al 10º, un plan lector. Primero arrancará con sus fichas, después con una memoria, después una monografía, después una tesina, después un plan de tesis, y también de su tesis. Entonces, ¿cómo fomentar la investigación? Antes de ir a cosas raras, tenemos que arrancar por el principio. ¿Cuál es? Leer. Los sílabos que tienen los estudiantes, como bien sabemos, en la parte final dice bibliografía. ¿Cuántos leen los textos de la bibliografía? ¿Cuántos? Aunque sea uno nada más. Uno. Entonces, mi querido Marcos, tú puedes encontrar fácilmente cuando tú conversas con un estudiante cuál es su lenguaje. Tú conversas con un estudiante universitario, te das cuenta de cuánto lee por su lenguaje. ¿Cómo habla? Igualito como escribe en el chat. Entonces, mi querido Marcos, la investigación tiene un largo camino que recorrer, un vía crucis, y parte con que los profesores sean capaces de motivar, de llevar de la mano a sus alumnos para que entren al mundo de los libros y lean para comenzar. Después viene la reflexión y después viene escribir los resultados de nuestra investigación, de lo que hacen estadísticas, lo que hacen comparaciones, lo que hacen investigación de distinta índole, ¿no? Entonces, este tema fundamental sí creo que es algo muy valioso para nosotros para ir a los cambios. ¿Cuántos investigadores tenemos nosotros en turismo? ¿Cuántos? Lo podemos sumar, ¿eh? Tal vez lleguemos a 50. Mucho. No solamente hablo de alumnos, estoy hablando de profesores que sigan a la investigación. Que sigan la investigación.
Como las cosas que uno se tiene que tener un correlato, nosotros en la Ricardo Palma y en la escuela que dirijo, vamos a publicar la primera semana de abril 4 libros nuevos. 4. 1. El vino y el pisco. La historia del vino y el pisco, hecho por un historiador de nuestra escuela. Los olivos en el Perú. Tiene con la gastronomía, los dos, estos últimos textos, los dos. La vid fue la primera que llegó a América, subrayo, América, llegó a Lima, la vid. Y después, cuando pegó acá, se fue a todos los confines de América. Los olivos, el olivar es salicido, los olivos, la segunda planta que llegó al Perú. Los españoles estaban acostumbrados a comer todas sus comidas cuando llegaron acá con aceite de oliva, que allá en España la comían, cuando llegaron acá no tenían, mandaron traer los plantones, plantaron acá. Un pilar fundamental de la gastronomía del Perú, el olivo, la vid, que sale el vino y el pisco. Tercer libro, Ricardo Palma y el Rímac. Una investigación muy bonita de todos los escenarios en los que nuestro ilustre tradicionalista hace un recorrido por el famoso distrito Bajo Pontino. Hicieron un corto libro, que es medallas y monedas del Perú en la época republicana, como un homenaje al bicentenario de la República. Esto lo vamos a publicar. Nuevos conocimientos. Vamos a publicar ahora mismo. Resultado de la investigación. O sea, cuando yo hablo de investigación, no estoy hablando de teoría, de publicaciones. Publicaciones nuestras, que vamos a dar a la luz pronto, y durante este año vamos a producir por lo menos unos 5 más. O sea que la pregunta fundamental que me ha hecho Marco sobre la investigación, acá está mi respuesta y acá está un resultado concreto de lo que vamos a hacer. Quiero comentarles que hace poco, con ocasión de las bodas de oro de Canatur, nos convocó a 6 escuelas para hablar sobre este tema que ha señalado Marco, la problemática de la enseñanza superior, la enseñanza universitaria. Y nosotros hemos hecho una propuesta escrita que la hemos dejado en Canatur, un documento escrito. Aquellos que requieran saber lo que voy a comentar ahora, con mucho gusto lo podemos ofrecer. Este documento, que es un análisis que responde a la pregunta que me hace Marcos. Primero, quiero decirte que, ¿qué cosa es lo que hemos estado haciendo? Lo que hemos estado haciendo han sido planes de estudio reconocidos por los 6 directores de estas 6 escuelas. Hemos coincidido en que estamos con planes de turismo absolutamente desfasados de la realidad. Completamente desfasados de la realidad. No tienen nada que ver con la realidad. Segundo tema. Tenemos una confusión terrible entre educación superior y educación técnica. Terrible. Hemos logrado una línea divisoria que llega hasta acá, comienzan los estudios técnicos, aquí terminan y aquí comienzan los estudios superiores, universitarios. Hemos podido hacer eso. Por esa razón ustedes podrán encontrar una enorme confusión cuando un hotelero de mediano
primera categoría, llama a un estudiante universitario para que vaya de recepcionista o que vaya de housekeeping. ¿Por qué razón? Porque en su plan de estudios estaba eso. Entonces, confusión terrible. Y lo que tenemos que hacer es discernir las diferencias entre el perfil del estudiante que va a tener al egresar en su 10º ciclo. Pero estamos en un nuevo tiempo. Nuestros planes de estudio son desfasados, son ochenteros, como dijo una directora. Tenemos planes de estudios ochenteros, hace 30 años. Pero hoy, la nueva ley universitaria vigente exige que, la nueva ley viene del 2015-2, recordarán, y exige que cada 3 o 4 años las universidades tengan, revisen o planteen un nuevo plan de estudios. Les cuento que la Escuela de Turismo de la Universidad Ricardo Palma está trabajando en un nuevo plan de estudios para el semestre que viene, 2021-2. Tendremos un nuevo plan de estudios. ¿Y qué proponemos aquí? Recogiendo las tendencias hacia el 2030 que señala Naciones Unidas sobre el desarrollo sostenible, lo que señala la OMT y el Consejo Mundial del Turismo, sobre el 2030, las grandes tendencias, lo que va a ocurrir. La primera cosa que va a ocurrir, y ya está ocurriendo, se llama la digitalización. O sea que plan de estudios, cuyo perfil, que manda asignaturas que no tengan que ver con software, nada que ver. Nada que ver. También hemos consultado el plan, ese plan, que se me olvidó hablar de ese plan, hacia el 2030. Y eso es lo que el Perú ansía ser en esa fecha. ¿Y qué clase de cuadros necesita? Como también hay otro documento famoso que se llama el Plan Nacional de Competitividad y Productividad, que también habla de lo que el Perú requiere en los próximos años. Hemos consultado a todos ellos. Hemos consultado a nuestro consejo consultivo. Tenemos unos empresarios, amigos nuestros, calificados, con amplia experiencia, pero no solamente necesitamos gente que tenga experiencia, necesitamos gente que tenga visión del futuro, que como ustedes bien saben, pocos tienen. Entonces hemos tenido que llamar a todos ellos. Y hemos tenido como resultado una nueva propuesta. En conclusión, hemos venido trabajando con planes antiguos, desfasados, por los cuales el empresariado siempre dice, este muchacho, ¿por qué me traen a este muchacho que no sabe nada? Claro, el sector empresarial también tiene lo suyo, porque nunca nos ha dicho cómo es que él desea que el muchacho que llega a su negocio sepa. Nunca nos ha dicho. Nunca. Entonces, nosotros hemos solicitado por escrito, y se los he comentado a mis colegas los directores, que nos reunamos por primera vez el Estado, papá gobierno, el sector empresarial y la academia, nosotros, para tratar en conjunto las necesidades de calificación de los mandos medios y los mandos superiores. Y que nos digan cuál es el perfil que ellos requieren. Que es parte de la respuesta, porque la otra respuesta es que para un proceso de reconstrucción nacional en el que estamos insertos, eso se lo requerimos nosotros. Miles de emprendedores. Miles. Entonces, el nuevo perfil tiene que estar orientado a la línea del emprendedor. Y nosotros creemos en eso. Y nuestro plan de estudios va a estar orientado a este tipo de formación del emprendedor, de aquellos que saben hacer planes de desarrollo turístico de destinos, aquellos que sepan el marketing digital, aquellos que sepan desarrollar planes de negocios, aquellos que tengan que ver con el desarrollo sostenible, aquellos que tengan que ver con
estas famosas capacidades de expresión corporal, expresión facial y habilidades blandas para poder comunicarse. Nosotros necesitamos acá a gente que sea capaz de comunicarse. Dicho en otros términos, acá sí, a los floreros, a los chamulleros, acá los necesitamos en esta chamba. Aquellos que tengan altamente desarrollado una competencia blanda, capaz de convencer, capaz de expresarse oralmente, y más todavía, capaz de expresarse en idioma inglés. Alto standing. Nada de que mediano, te duda, no, ni hablar. Eso están muertos, eso están fuera. Eso no tiene nada que ver en el mercado. O sea que reconstruir la economía del Perú está basada en generar un ejército de emprendedores que conozcan de economía, que conozcan del patrimonio ampliamente. La fortaleza de nuestro patrimonio natural, cultural y el más importante, humano. Lo que precisamente busca la demanda del mundo hoy, que es el patrimonio de las personas, de la cultura viva. Eso, tenemos que calificar a estos hombres que conozcan el mercado, qué es la oferta, cómo se clasifica, qué es la demanda, cómo se clasifica, dónde se originan las corrientes emisoras, nacionales y extranjeras, cuánto gastan. Conocer la segmentación, conocer bien el marketing y bien el marketing digital. Entonces, creo yo que hemos estado en una etapa, no sé, sonolienta, pero la pandemia nos ha movido, nos ha hecho un remesón y nosotros somos los primeros a tomar una acción concreta. Entonces, vamos a tomar una acción de lo que hay que hacer para poder definir con el Estado, será con el nuevo ministro, más el sector empresarial y la academia, para definir los perfiles profesionales, los perfiles de los mandos medios y los perfiles de los mandos básicos, que ya el Ministerio de Trabajo ha iniciado tiempo atrás. Entonces, estamos hablando de la cadena productiva, de servicios, quiénes son los cuadros y qué cosas es lo que deben de saber. Esto es lo fundamental. Entonces, mi querido Marco, estamos nosotros, somos muy conscientes de cómo es que las cosas han venido sucediendo. También somos conscientes, por lo menos los directores que me han acompañado aquella vez, de todos los cambios radicales que tenemos que hacer. Nosotros no vamos a hacer maquillaje, no vamos a cambiar un repuesto por otro. Nosotros vamos a hacer un cambio total. Nos vamos hacia una nueva propuesta. Y tengo la seguridad que muchas escuelas también van a hacer lo mismo. Y todavía más, aspiramos a que los perfiles profesionales sean unos solos para todas las escuelas. O sea que el perfil profesional universitario, aspiramos a que sea uno solo para todas las universidades licenciadas en el Perú, que el perfil profesional sea uno solo. Cada escuela verá cómo la aplica. Y es lo que nos va a hacer diferentes en el mercado. Así que estamos en esa línea, mi querido Marcos. Es un poco, voy a referirme a la pregunta concretamente respecto de Chile y Perú. Lo de Chile y Perú no es trascendente con nosotros, absolutamente. Así porque Chile, por ejemplo, fíjate, Marco, lo que hay que observar primero. Chile tiene, es verdad, un mayor número de visitantes, pero el Perú, por el mismo año y los años de atrás, tenemos el doble de las divisas de las que ellos perciben. O sea que ellos reciben más, pero ingresan menos divisas. Acá recibimos menos, pero recibimos más divisas. Entonces la pregunta sería, ¿qué importa más? ¿Que vengan más o que entren más divisas? ¿Qué importa más? La respuesta es, nos interesa que ingresen las divisas. Cuanto menos ingresen y más gasten, más mejor, dicen en mi pueblo. Colombia tiene
casi como nosotros, un poquito más que nosotros, pero tampoco trascendente. Le voy a decir por qué. Porque nosotros somos capaces de generar el 4% del PBI, Colombia el 2%. O sea que la redistribución de la riqueza, el nivel de producción y consumo acá es superior a Colombia y caso Chile. Ojo con eso, ojo, porque no debe de haber una comparación en esos términos. No nos podemos comparar con ninguno de ellos. De ninguna manera. No lo llega al zapato ninguno de los dos. Ninguno de los dos. Uno. Ahora, regreso a la parte interesante de la pregunta. ¿Por qué no hemos llegado a ser lo que somos, no? Yo creo que ahí hay varias respuestas, ¿no? Hay varias respuestas. La primera es, podemos preguntarnos por ejemplo, Costa Rica, Costa Rica no, pero sí podemos decir República Dominicana o Cuba, o los países del Caribe, ¿por qué ellos tienen más turistas que nosotros? ¿Por qué nosotros estamos en el lugar 65 del ranking mundial? ¿Por qué? Si podemos estar más, si tenemos Machu Picchu, que es la séptima maravilla cultural, y tenemos el Amazonas, la otra maravilla natural, lleno de maravillas, pero en las cifras y los números no nos acompañan. La primera respuesta es que estamos lejos de los mercados. Lejos. Bastante lejos. Y nos hemos dedicado a promover mercados naturales como es Estados Unidos, que es nuestro segundo cliente, mercado sudamericano, que ha sido la inversión en menor proporción, y mercado europeo. Entonces, yo creo que el asunto también va por el lado de que hemos tenido siempre. ¿Quiénes son los que se dedican a promover? Pero ¿quiénes son los vendedores? Los operadores. ¿Cuántos operadores tenemos? ¿Usted sabe cuántos operadores van a las ferias internacionales? ¿Cuántos? Como 30. Todos los años, casi los mismos. Casi los mismos. Muy bien, qué bien por ellos. Yo los felicito y aplaudo a esos 30 que están todos los años con sus negociando con las marcas a quienes ellos representan y negocian en las ferias internacionales. Quiero preguntar a la nueva generación, ¿cuántos han ido a competir? ¿Cuántos? Ninguno. Ninguno. ¿Cuántos han ido a abrir nuevos mercados? ¿Cuántos? Entonces, se trata de un asunto de investigación de mercados, se trata de un asunto que tiene que ver con la innovación y con la diferenciación para poder acompañar nuevos productos que ya están en el sur, que ya son famosos, reconocidos, ya están, tienen su mercado ganado, diseñado, ya, listo. Pero tenemos más cosas. Entonces, a la pregunta, oye, pero ¿por qué no hemos crecido? Claro, ¿cómo vamos a crecer si los vendedores que tenemos son poquitos? Y bien por ellos, yo los aplaudo, de verdad. Los vendedores que tenemos, los operadores que tenemos son poquitos. ¿Cuántos nuevos han ido? ¿Cuántos? Casi ninguno. Entonces, yo creo que aquí el fondo de la cuestión está en que desarrollar nuevos destinos para una nueva demanda. Favor leer Kotler. Favor de leer a Kotler. Nuevos productos para nuevos destinos. Otra vez redondo. Si no lees, no la vas a ver. No la vas a ver. Entonces, yo creo que si no abrimos nuevos productos para nuevos mercados, ya no para los tradicionales, para los nuevos mercados, nuevos segmentos, entonces creo que la cosa nos irá un poco mejor. Un poco mejor. La otra cuestión es que tenemos problemas aeroportuarios. Jorge Chávez, el de Iquitos, no sé, para de contar. Para de contar.
Puerto Maldonado, Arequipa, no sé, Tacna, por ahí, se acabó. Se acabó. Entonces, fíjense, la República Dominicana, que es un país del tamaño de Piura, tiene 7 aeropuertos internacionales. 7. 7. Y por tanto una demanda impresionante en alta temporada, ¿no? Nosotros nos valemos de uno. Uno. Y por eso que tiene que haber, hasta antes de la pandemia, habían como 50 vuelos diarios. En mi época había solamente 4. Ahora hay 50 diarios. Pero si hubiera el aeropuerto internacional, entonces la cosa cambiaría completamente. Por ejemplo, a la pregunta, ¿por qué estamos en esta situación? Yo, por ejemplo, creo mucho en la selva, en la Amazonía. Yo creo mucho en Pacaya Samiria. No lo tiene nadie en el Perú, en el mundo tampoco. Y hay un segmento específico para aquellos que les gustan los parques nacionales, las plantas, la flora, todo que es la fauna espectacular, increíble que hay ahí. Hay un segmento millonario, gigantesco, monstruoso para eso. Pero nosotros dale que te dale con Machu Picchu. Dale que te dale con Machu Picchu. Entonces me parece que el asunto tiene que ver por la comercialización, con la innovación, con la segmentación y lanzar al mercado cosas nuevas y diferentes que abran más el mercado pequeñito que hasta ahora tenemos. Como les he comentado, en las 2 últimas elecciones presidenciales he comentado lo que dicen los planes de gobierno en materia de turismo y ahora de los 19 menos 1, son 18 creo, ya he leído 4 y he comentado de 4. Lo que espero de los demás es más o menos por adelantado, es esto. Igual a el proceso electoral del último que hemos tenido y el penúltimo que he comentado en mi blog largamente. Voy a comenzar así. La clase política nuestra, a tenor de lo que he leído en sus planes y estos 4 primeros, no tienen la menor idea de lo que significa el turismo para la economía del Perú. No tienen la menor idea. Y lo que escriben es francamente vergonzoso. Vergonzoso. ¿Por qué? El gobernante que tiene la visión del futuro, el gobernante que aspira para su pueblo llevarlo y conducirlo a la tierra prometida, tiene que pensar en todas las posibilidades y alternativas que tiene su nación para poder crecer más rápido. ¿Con qué sectores cuentas y con qué no? ¿Cuáles son los que tardan más? ¿Cuáles son los que son más rápidos? El gobernante tiene que estar pensando en generar riqueza para producir bienestar en su pueblo y poder sostener estos programas de salud. Queremos educación, ¿ah? Una alta educación de primer nivel queremos, y como yo también deseo, y como ustedes también desean, una educación de muy alto nivel. ¿Y de dónde sale eso? De los impuestos. Impuestos que mucho, por supuesto, a la hora de los impuestos silban y miran al costado, ¿no? Porque ni siquiera piden una boletita, una comprita que han hecho en la ferretería de a la vuelta. ¿Ah? Entonces, si nosotros tenemos una visión en la que conjugamos los sectores más productivos para generar riqueza, distribuirla y sostener educación pública, la salud pública. Miren que han pasado 200 años, ¿eh? Y lo peor que tenemos hemos sido la salud. No hay oxígeno, no hay camas, no hay médicos, no hay enfermeros. Un desastre. Un desastre. Entonces,
si los gobernantes no tienen una visión cabal del sistema productivo de una nación, si los gobernantes no tienen bien claro que el turismo, como ya lo han dicho hace 100 años la OMT y todos los otros gobernantes que han pasado por ahí, y de todos los países en los cuales el turismo es esencial y fundamental, y hay política de Estado. Entonces, si los gobernantes no tienen esta visión, y lo que es peor, su círculo, sus asesores, sus consejeros, tampoco tienen esa visión, entonces, mis queridos compañeros, ¿qué cosa podemos esperar? ¿Qué podemos esperar? Entonces, esto era lo que decían los que aspiraban a ser gobernantes en la elección anterior, ganada por PPK. Mejor no hablemos de PPK. Ni el resultado, no hablemos. Pero su plan de gobierno y de los otros candidatos que estuvieron en la lid electoral de entonces, lo que escribieron como propuesta, una vergüenza. Dicho en el sentido de que no tienen la visión del futuro. Una visión del futuro en el que esté excluido la capacidad y potencialidad del turismo es un plan, una visión de futuro tuerto. No mira la fortaleza, la potencialidad y la capacidad del sector nuestro para generar riqueza y desarrollo. ¿Qué puedo esperar de los planes de gobierno que me faltan auscultar? He dicho que 19, no he visto 4, me faltan los demás. Sinceramente, no espero gran cosa. Es decir, más de lo mismo. Creo que soy pesimista. Más de lo mismo. A menos que yo los voy publicando de 2 en 2. He publicado estos 2 últimos, el de Fuerza Popular y el de izquierda, que se llama no acuerdo cómo se llama. He revisado los 2 y los 2, francamente, merecen mi desaprobación total. Espero que lo lean. carlitosvillena.blogspot.com para que ustedes puedan ver, a menos que alguien me sorprenda con algo nuevo y distinto. Incluso hubo uno de los que ya he leído que se apunta a crear el Ministerio de Turismo. Ya me he expresado sobre el Ministerio de Turismo. Ok. Muchas gracias.